Bienvenidos al episodio 19 de la segunda temporada de Dato Encerrado, un podcast sobre lo que sabemos, lo que pensamos que sabemos y lo que no tenemos idea. Este es el segundo episodio de la trilogía musical o de música, un nombre que todavía no tenemos definido, pero allá vamos. Mi nombre es Belén y el último recital al que fui fue ya en pandemia. Fue en una terraza en el Centro Cultural Recoleta y fui a ver a Lucy Patané y fue como la última luz de vida que recuerdo del verano pasado. Mi nombre es Rocío. Lo primero que voy a decir es que dijiste la intro casi bien, pero no la dijiste bien. Pero está bien, vamos a seguir trabajando en eso para la tercera temporada, por ahí llegamos. Lo otro es que el último recital al que fui fue a Martín Buscaglia en noviembre del 2019. En Santos, que es un lugar hermoso para ver recitales acústicos, así estar muy mano a mano con el artista, pero mi recuerdo más fuerte es que empezó muy tarde el recital, como que les diga, 1 hora y media después, siendo un acústico, fue muy tranquilo. Mi recuerdo estar ahí sentada esperando, porque encima había faltado un cumpleaños para ir ahí, y era como, podría haber hecho las dos cosas, y me molesta cuando el mundo conspira contra mis planes. No, a mí me molesta cuando te manejan los horarios, bueno, no importa. Comprendo. Mi nombre es Melina y claramente no me acuerdo exactamente la última vez que fui a un recital, pero me acuerdo que uno de los últimos también fue en un evento así, verano, sin pandemia, o sea, la pandemia anterior no, el verano anterior a la pandemia, y fuimos, creo que de hecho ustedes estaban, fuimos a ver a una amiga en común que tenemos que tocaba con su banda de 9 mujeres en un escenario bastante grande, en una terraza hermosa. Y me acuerdo sinceramente que fue precioso, mucha gente yendo a ver a la misma persona, que esa persona sea conocida, que el recital haya estado bueno, la verdad eso, extraño los recitales. No hay necesidad de ponernos misteriosos, claramente la banda era La Negra Nieves, que consumimos y recomendamos. Bueno, la música es una cosa muy loca, muy inabordable y con un montón de aristas, y yo voy a hacer un parate y es confesar que en realidad no soy una persona muy musical, en el sentido de que a mí no me pasa eso de decir, ay, estoy en casa, ay, bueno, voy a poner música. O sea, si otra persona lo hace, me encanta, lo disfruto, no es que estoy en contra, pero a mí, si yo estoy sola o quiero escuchar algo, prendo la radio y no prendo específicamente por la música. Pero, y tampoco voy demasiado a conciertos, o sea, no fui a recitales muy grandes, pero sí reconozco que con determinados artistas me gusta mucho verlos en vivo y fui muchas veces a ver muy pocos artistas. No sé, es una cosa medio extraña. No sé ustedes cómo se llevan con eso. Yo escucho mucha música, no tanta como otra gente, pero la verdad que sí, me acompaña bastante, o sea, la música en mí por lo menos tiene como un poder muy fuerte de cambiarme el humor en momentos en los que estoy muy, muy para abajo y subírmela más en momentos en los que estoy muy, 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 muy arriba, y eso me encanta. Sí, 100% eso de usarla para cambiarme el humor como adrede. Como, sí, a propósito. Voy a poner una música que haga esto. Sí. Yo empecé a escuchar mucho más música cuando me mudé sola. Me di cuenta de que por ahí, para las mismas cosas, digo, para ir a bañarme, que por ahí en la casa de mi familia no escuchaba música, me mudé sola y me empecé a poner música para bañarme. Que digo, es una actividad que siempre fue solitaria, pero como que cuando me mudé empecé a incorporar la música mucho más a mi vida. No soy de ir mucho a recitales tampoco, pero sí, siempre que voy a un recital me pasa esto de decir como, che, ¿por qué no hago esto más seguido? Está buenísimo, me encanta ir a un recital, ¿por qué no lo hago con más frecuencia? Sí. Me acuerdo mucho de un recital en el que ya había dudado mucho si ir, si no ir, y estar ahí diciendo, ¿cómo casi me pierdo esto por plata? Tipo, soy una tarada. Hablando de, obviamente, que la plata la tenía y podía disponer de ella, ¿no? No es que deje de comer para ir a ese recital, pero fue como, ¿cómo por algo tan estúpido como tener esta plata ahorrada, casi me pierdo de haber vivido esta experiencia que la pasé muy bien? Total, a mí me ha pasado. La música que nos interpela evidentemente nos puede unir afectivamente a gente, digo, esa sensación de compartir música, la experimentamos alguna vez, y además está bastante estudiado que la música que nos genera placer, y que acá hago un paréntesis, y es que no, la música triste, o lo que nosotros llamaríamos música triste, también nos genera placer, es una cosa muy loca sobre la cual no me voy a meter hoy, pero pasa, y se sabe que la música que nos gusta nos aumenta la frecuencia cardíaca y la respiratoria. Y cuando, por ejemplo, una audiencia escucha una performance musical que disfruta,
hay aumento en áreas del cerebro particulares, además de la corteza auditiva, hay aumento de actividad en áreas relacionadas a los circuitos de recompensa, que se produce específicamente en personas que disfrutan de esa música en comparación a personas que no la disfrutan. En otras palabras, lo que estoy queriendo decir es que hay cosas fisiológicas del cuerpo y neurobiológicas que están asociadas al disfrute de la música, qué es lo que nos produce placer y qué no. Según la gente que estudia música y demás, y que estudia principalmente el origen de la música, la función de la música es la de cualquier otro tipo de forma de comunicación. O sea, se busca transmitir información, quien produce o quien emite la música busca transmitir una información, y hay evidentemente un receptor que debería ser capaz de interpretar ese mensaje. Y acá la diferencia con la comunicación verbal tradicional, digamos, con una conversación, es que hay otras claves que, bueno, en realidad no son tan distintas, si uno se pone a pensar, no son tan distintas, que tienen que ver con el ritmo, el tiempo, el volumen. Eso uno discursivamente lo hace para transmitir mejor un mensaje verbal. Bueno, en la música lo mismo, con, qué sé yo, acordes y cosas relacionadas a la música, sobre las cuales yo no tengo demasiada idea. Sí, es casi como otro idioma, ¿no? O sea, como, no sé, pensé cuando decías esas cosas, pensé en el dialecto cordobés. ¿Cuánta gente me va a matar por esto que acabo de decir? Canceladas. Pero como digo, hay una tonadita, un cantito, como digo, muchas cosas de la forma en la que se habla. Claramente también cuando uno habla en otro idioma, qué sé yo, los italianos, como que hay mucho de eso entre idiomas también, ¿no? Sí, pero también hay algo muy entre personas. Digo, existe gente que habla completamente monótono y sin entonar absolutamente nada. Y todo lo que dice parece exactamente lo mismo y te desespera. Y esas son las clases que nos aburren. Al mismo tiempo está estudiado que la persona que produce la música y la que escucha muchas veces demuestran acciones similares. Por ejemplo, lo de estar marcando el tiempo con el chasquido del dedo o con el talón del pie. Esas son acciones que a veces se sincronizan. Entonces, uno podría especular con que hay algún tipo de vínculo entre la música y su audiencia que se tiene que estar estableciendo durante la performance. Que cuando digo performance es no necesariamente en vivo, ¿no? O sea, esa sincronización quizás podría darse sin estar viendo a quien hace música. La pregunta es si esa conexión, que puede ser emocional, porque puede estar relacionada a la melodía o a la letra, si esa conexión con la música se manifiesta en el cerebro de alguna manera. Y más aún, si podemos predecir, en base a la actividad cerebral, cuán bien recibida va a ser, cuán bien recibida, quiero decir, cuánto placer va a causar cierta música en el cerebro de un oyente. Para responder a esta pregunta, lo que hicieron fue pedirle a un violinista, o sea, quienes hicieron esto es un grupo de investigación de China, y le pidieron a un violinista que vaya a su casa y fuera a practicar. Le dieron un listado de 12 piezas de música clásica, tipo el Ave María, cosas así, que habían sido elegidas por un profesor de un conservatorio de China, ni idea, pero eran piezas de música como muy clásica. Y le dijeron, bueno, anda a practicar estas canciones hasta que estés contento con cómo te salen, digamos, que te salgan bien. Cuando estés ok, volvés al laboratorio y lo que hacen es filmarlo, lo filman, tocando más o menos 1 minuto y medio de cada una de las 12 piezas. Entonces el violinista tocaba uno y luego de que terminaba de tocar, le preguntaban cuán buena creían que había sido su performance. ¿Sí? Y él daba una respuesta de entre 1 y 7. Pero el chiste y el detalle importante que omití hasta ahora es que mientras tocaba, la actividad cerebral del violinista estaba siendo registrada con un método de nombre pomposo y que todavía no lo mencionábamos. De hecho, es una técnica que yo no conocía, que no lo mencionamos todavía en episodios anteriores y que se llama, atención, espectroscopía funcional del infrarrojo cercano. Todo esto para decir que es una manera de medir el flujo de sangre oxigenada al cerebro. Y Bueno, sangre con oxígeno, ahí va, es muy parecida. Meli, lo que ya le estoy adivinando, a pesar del delay que tiene nuestra conexión, Meli me va a decir, debe ser igual a la resonancia magnética funcional.
Pero ¿cuál es el chiste? ¿Qué necesitamos para la resonancia magnética funcional? Un escáner en donde uno entra acostado y tiene que estar inmóvil. Claro. Y violinista más escáner es medio, es incompatible, no se puede. De hecho, las respuestas comportamentales en resonancias magnéticas son cosas tipo parpadear o decir palabras, o sea, no te podés, no te pones a charlar, me parece, en un escáner. No estoy segura de esa parte, pero creo que es bastante limitado. Creo que no se puede. No, tenés que, es tipo nulo, estás agarradito ahí, es una cosa horrible. Podrían haber elegido a alguien que toque la armónica y listo, en lugar de ir a buscar una técnica nueva. Entonces, esta técnica lo que mide es muy parecida a la resonancia magnética funcional, pero con la ventaja de que se usa un casquito que se pone en la cabeza, muy parecido a un electroencefalograma, si alguna vez lo vieron, es un casquito muy fácil de poner. Y es cierto, no es tan precisa como la resonancia magnética, pero lo suficiente como para distinguir cosas y obviamente contando con la practicidad de que podés tener un chabón tocando el violín y midiéndole la actividad cerebral. Perdón, de curiosa, ¿cuál es la sigla de esta técnica? Tipo, Y debería ser F, N, algo con N porque near infrarrojo. No estoy segura, la tengo en el paper. yo digo como para popularizarla, ¿viste? ¿Qué sé yo? Parece que está bastante buena, no sé. Acá, FNIRS. Nils. Igual además de esto, de que pueda tocar el violín, también tiene la ventaja de que es algo mucho más ameno que estar adentro de un resonador, que siempre decimos que es una experiencia súper adversa porque es un lugar horrible. Sí, obvio. Obvio. Entonces, tenemos al violinista y a la actividad cerebral del violinista, o sea, la parte del músico ya está hecha, necesitamos la audiencia. Y como siempre, los sujetos experimentales de estas cosas son estudiantes no graduados de universidades, para variar. Sí, y eligen que no tengan ningún entrenamiento musical en particular, o sea, no eligen estudiantes de un conservatorio. Y acá hay algo que me llamó un montón la atención, y es que reclutan a todas mujeres. Y lo que dicen es que ya saben, ya se conoce que hay diferencias marcadas de preferencia musical según el género de la persona. Yo lo que asumo es que tener 8 y 8, o sea, 8 mujeres y 8 varones, y analizarlos por separado era demasiado poco, o sea, 8 sujetos era demasiado poco, y tener 16 mujeres y 16 varones era demasiado. Como que evidentemente es como un hecho en el campo, que hay cosas de preferencia musical que se tienen que analizar por separado, yo no estaba enterada. Pero y perdón, ahí es donde lo que no entiendo, de cosas de preferencia musical, es decir, que la música clásica, por ejemplo, tiene un efecto distinto en mujeres que en varones, o que a las mujeres les gusta más. Claro, en general es distinto lo que le causa placer al género femenino, placer en relación a la música, que la música que le genera placer al género masculino. Bueno. Te lo leo textual, te lo leo No, textual. no, pero te recontra creo, imagínate, claro, solo que Que lo vamos a aceptar y vamos a avanzar, pero no me parece, no estoy ni un poco de acuerdo, digamos. claro, claro, tengo ganas de discutirlo un rato. Hay una oración de eso en metodología que dice, estudios previos mostraron diferencias en el género, en la preferencia musical y en sincronización interpersonal, neural. Y como lo que están queriendo ver es sincronización con le musique, en realidad es un varón, el músico, dijeron, bueno, elegimos un solo género y eligieron mujer. Está bien, a ver, siempre y cuando no extrapolen las conclusiones a todo el mundo y se limite a eso, bueno, es un estudio hecho en mujeres, A ver, están haciendo un estudio con un violinista. por Limitado eso, o sea, es esto. súper limitado, digo, como está, claro, claro. Conclusión, aplica a estas 8 personas, gracias. Bueno, entonces lo que van a hacer es sientan a cada una de las chicas, porque ahora son todas chicas, enfrente de una computadora, les ponen también el casquito para medir actividad cerebral, igual que al violinista, y lo que les piden es que miren, o sea, que miren el video del violinista ejecutando cada una de las 12 piezas. Y luego de cada pieza musical, lo que le piden a las sujetas, a las participantes, es que puntúe una palabra en inglés que yo no conocía, en inglés se llama fondness, que es algo así como cuánto, traducción es medio imposible, pero tiene que ver con cuánto afecto, cuánto cariño, cuánto, ¿Cuánto les gusta? sí, ponele que es cuánto te gustó. Es gusto con cariño, una cosa así. Ok. Entonces, ¿cuál es la medida? O sea, ¿qué es lo que van a medir concretamente?
Con esta actividad cerebral que estuvieron registrando, van a sacar una medida, que es un cálculo matemático, que se llama coherencia. La coherencia es una medición que se utiliza, por ejemplo, para determinar si dos regiones del cerebro tienen una actividad neuronal similar entre sí. Una actividad como oscilatoria de ritmos, ese detalle no importa, pero normalmente se usa para eso. En este caso, en lugar de comparar dos regiones de un mismo cerebro, van a calcular la coherencia para una misma región, pero entre el cerebro del violinista y el cerebro de la oyente. ¿Sí? Entonces dicen, bueno, vamos a mirar tal estructura, ven si la actividad del violinista y del oyente es parecida, entonces la coherencia va a ser más alta. Yo me lo imagino algo así como una medida de superposición, ¿no? Más que de superposición espacial, es de sincronicidad en tiempo, como de ritmos de activación cerebral. ¿Qué encuentran? Por un lado, todas las piezas musicales resultaron en sincronización de la actividad cerebral entre el músico y todas las participantes. Pero esto es especialmente verdad, o sea, hay una mayor sincronización para las piezas musicales sobre las que la oyente reportó mayor agrado. ¿Se acuerdan de esta medida? Sí. Entonces, de alguna manera es como que tenés una conexión más fuerte con el cerebro, o sea, no es una conexión consciente, o sea, ni siquiera conocían a la persona que estaba ejecutando, no tiene que ver con el cariño que puedas tener hacia el artista, no es que decís, bueno, me cae súper bien Jorge Drexler, lo rebanco y nuestros cerebros de repente están súper sincronizados. Es simplemente con una pieza musical que te gustó, que tu cerebro tenga una actividad sincronizada con el del violinista. Y uno podría decir, bueno, ok, seguramente tenés actividad sincrónica en corteza auditiva y el resultado quizás ya es un poco trivial, porque uno dice, bueno, capaz que los acordes, pero no. Encontraban coherencia entre áreas que están, por ejemplo, relacionadas con la empatía. A mí lo que me está pasando es que mi cerebro me grita en muchos idiomas, faltan controles. O sea, ¿qué pasa si escucho a alguien hablar? ¿Qué pasa si alguien me lee un cuento? ¿Qué pasa si en lugar de ver el video, no sé, lo escucho con los ojos cerrados? Yo no lo dije, pero controlan en la sincronización en periodos de descanso. Está bien, pero descanso no es... En descanso no estamos escuchando nada. Sí, estoy de acuerdo. No sé si lo llamaría como que faltan controles, me parece que faltan cosas con situaciones en las que capaz veamos resultados diferentes, pero que no necesariamente invalidan estas, ¿no? O sea, ¿qué control sería esencial, por ejemplo, para que este experimento valga? Que no es no escuchar nada. Es que para mí, por ahí es algo que se da en absolutamente todo lo que hacemos, solo que todavía no se investigó, entonces que se dé en esta situación puntual se volvería trivial, ¿entendés? Pero pará, porque, o sea, Belén dijo recién que no se daba en áreas auditivas, por ejemplo. O sea, que en dos personas que están escuchando lo mismo no se da ese solapamiento o esa coherencia en áreas del cerebro. No, en realidad, o sea, no estoy segura, ahí me parece que sí está estudiado que en audiencias que escuchan los mismos hay sincronicidad. Punto aparte, acá encuentran que no es que la actividad de todo el cerebro está sincronizada, sino específicamente en algunas zonas. En este caso mencionan la unión, voy a decir nombres que no nos van a decir mucho, pero por ejemplo en la unión temporal parietal, que está relacionada con la empatía, y en otras áreas como por ejemplo la corteza inferior frontal, nada, no nos está diciendo mucho, pero no, que no sean las obvias, me parece que es un... Claro, claro, a eso voy. O sea, para mí que no sean las obvias es un argumento a favor. Igual es cierto que estaría bueno ver qué pasa con otras cosas, pero ya el hecho de que sea más marcado en algunas áreas que no se ven en general o que no esperamos ver, está bueno. Rocío sigue estando poco convencida y me parece bien que siga estando poco convencida. Por supuesto. Voy a decir una última aclaración, que este paper es del 2020 y según ellos son los primeros en mostrar conexiones entre o sincronicidad entre alguien que ejecuta música y su audiencia. Con lo cual mi intuición es que el campo está bastante poco estudiado.
con lo cual seguramente falten todos los controles que estás diciendo. Pasa que también, digo, esto lo que decíamos antes, ¿no? Por ahí estas cosas se suelen hacer con resonancia magnética funcional, que para ejecutar música no se puede usar, entonces no sé hace cuánto se desarrolló las NIRS, pero sí, si no tenés acceso, las NIRS, yo ya soy amiga. Digo, es lo que charlamos siempre, de que la tecnología de alguna manera determina qué se puede investigar y qué no, al margen de que uno se haga las preguntas. Digo, muchas veces nos hacemos preguntas que todavía no podemos medir y que por ahí en una década sí o en un año sí. Hay otra cosa, un detalle que también me resulta bastante simpático, y es que esta coherencia, esta sincronización entre el violinista y la oyente, no la encuentran en los primeros segundos o en los primeros momentos de la pieza, sino que la encuentran más adelante y se va haciendo cada vez mayor hacia el final. Y los autores lo que dicen es que es posible que esto pase porque quien escucha necesita como tiempo para entender el patrón musical y que al principio nada, vos estás viendo qué onda. Y acá hay algo que me gustan cuando estas cosas no están me divierte, en realidad me divierte porque es un tema ajeno a mi área de estudio. Si fuera de mi área de estudio no me divertiría la contradicción, pero acá hay la literatura tiene evidencia contrapuesta, porque algunas personas, algunos papers, lo que proponen es que cuánto te gusta una canción está relacionado a si la música que está sonando, o sea, si los acordes que siguen o si las cosas que ocurren durante la melodía machean, o sea, coinciden con lo que vos esperás de esa melodía. Como de alguna manera que vos vas escuchando, entonces tu cerebro, o sea, automáticamente, o sea, no es un proceso consciente, pero como que está esperando, bueno, ahora tiene que venir lo siguiente y ahora lo siguiente, y si eso pasa, si la música se vuelve, si esa expectativa se cumple, en general eso está asociado a un mayor disfrute de esa canción. Y hay otros papers que muestran exactamente lo contrario, que muchas veces el disfrute está asociado a la sorpresa que viene durante la canción. Entonces, estos autores están más, son más amigos de lo de las expectativas y lo de que la canción se vuelva predecible. Entonces, lo que dicen es que la sincronización durante los primeros acordes no se ven, porque tu cerebro lo que está haciendo es entender el patrón musical. Entonces, después ya la melodía se te hace predecible o de alguna manera vas cumpliendo las expectativas. Pero esa es la interpretación de ellos. O sea, Claro. el dato crudo es que durante el primer tiempo de la canción no tenés sincronización con el violinista, sino que empieza después. Hay algo de eso que me da curiosidad, que es que capaz que ya lo dijiste, pero no me acuerdo. ¿Las chicas conocen las canciones que toca el violinista o son desconocidas para ellas? No, son clásicos. En principio son canciones conocidas, o sea, es música clásica conocida. Las chicas no conocían a quien estaba tocando las canciones, al violinista, pero las canciones sí podían ser conocidas. Claro, porque estaba pensando que probablemente este tiempo de sincronización o este tiempo que te lleva a sincronizar también cambia si vos ya conoces la canción o no la conoces, ¿no? Probablemente, Como, pero no les preguntaban, o sea, yo hubiera esperado que que les hicieran alguna pregunta sobre cuán familiares claro, les resultaba la canción, pero no la hacen, solo les preguntan cuánto la disfrutaron. ok. Pero deben haber agarrado clásicos muy clásicos que es obvio que a todo el mundo le Sí, tienen que sí, resultar familiares. claro, entiendo. Sí. O eso creemos. Y ahora hay un detalle, y es donde se pone como cuasi mística la cuestión, porque o sea, primero porque yo tengo un vacío teórico y segundo porque realmente se sabe muy poco, pero hay dos áreas particulares del hemisferio derecho, en donde encontraron muchísima sincronización entre el violinista y las oyentes, digamos, por separado con cada una de ellas, que son centros en donde se conoce que hay un montón de neuronas espejo. Las neuronas espejo, yo no me acuerdo si ya hicimos algún episodio en donde las mencionáramos, pero Sí, son ya un las tipo... mencionamos Sí, varios. ¿Las varias veces. mencionamos? No me Sí. acuerdo de nuestros propios episodios, ok, Es que vos no escuchás el podcast. es verdad. Las neuronas espejo son un tipo particular, eso es mentira, escucho un montón del podcast y me gusta nuestro podcast. Pero las neuronas espejo son un tipo particular de neuronas que se activan cuando un animal ejecuta un movimiento,
pero también cuando ese animal ve a otro individuo ejecutar ese movimiento. Y esa actividad es mayor si el individuo a quien estamos viendo hacer esa acción es de nuestra misma especie. Y lo que se conoce es que estas neuronas participan en acciones de observación y de cooperación entre individuos de la misma especie, qué sé yo. Entonces, y acá empieza la interpretación flashera de todo, porque hasta ahí llegó, o sea, no están viendo si específicamente estas neuronas son las que están sincronizando. Simplemente se están prendiendo áreas en donde saben que está lleno de neuronas espejo. Entonces, lo que proponen es, bueno, quizás las neuronas espejo son las que están sosteniendo esta representación compartida. O sea, evidentemente la información que vendría a ser la pieza musical se está representando de una manera bastante parecida entre el violinista y su audiencia, porque si no, no tendríamos actividad sincrónica. Entonces, dicen, bueno, o casualidad, en donde encontramos esta sincronicidad es en donde está lleno de neuronas espejo y además hay un montón de cosas que yo me muero por contarlas, pero sería un capítulo infinito, pero hay cosas de ensambles musicales, de personas que tocan música, que hacen música juntos y hay cosas de neuronas espejo ahí, en fin, no digo, están estudiadas en el contexto de la música. Entonces lo que dicen es, quizás estas neuronas espejo de alguna manera están mediando una representación compartida de la información, que vendría a ser la pieza musical. Y está compartida entre quien hace la música y quien recibe, o sea, o escucha o disfruta o lo que sea la música. Y me parece súper lindo pensar que la música en definitiva y nuestra relación con la música no es otra cosa sino una experiencia compartida, porque aunque la estemos disfrutando en soledad, o tengamos nuestros momentos de, bueno, me tiro a escuchar música sola o lo que sea, hay una especie de vínculo que nos está uniendo a quien ejecutó esa música. Igual todo esto en una flasheada mía, porque esto lo hicieron con videos y no sabemos si pasa exactamente igual cuando uno no está viendo a la persona tocar música. Pero elijo creer. Es otra de esas cosas que quedan para la temporada 7 de Dato Encerrado, que nos vas a contar cómo siguieron los papers de este laboratorio chino. Deberíamos hacer la temporada de ¿y por dónde andan? Y contar la continuación de los papers que ya hicimos. No hicimos tantas temporadas. No les dimos tiempo a hacer cosas nuevas a la Ay, gente. aparte, esta temporada hicimos casi todos papers del 2020-2021, o sea, Vale. Total. no hubo lugar a que avanzaran. Bueno, y el paper termina con 400 millones de párrafos sobre limitaciones. O sea, punto número 1, tienen un violinista, uno, o sea, ni siquiera dos, tienen un violinista. Es un punto número 2 con canciones súper específicas, una audiencia súper específica. O sea, ni siquiera lo pueden extrapolar a varones y mujeres. O sea, es solo mujeres. Es muy gracioso. Tengo en el fondo una sensación que probablemente no sea cierta, pero lo siento así, lo voy a decir. Siento que ellos no pensaban que fuera a dar. Como que tipo, dijeron, bueno, a ver, con un violinista está, y 8 mujeres tengo nada más, ya está. Hacelo con esto, Marcos. Hacelo con esto y vemos que ya, dale, anda a hacerlo. Para mí, tengo todo lo contrario. Para mí hicieron todo, pero en lugar de hacer un paper gigante, van a ir largando a poquito resultados parciales. Como es un campo muy nuevo y que se está explorando, como bueno, hoy te tiro los resultados con mujeres. Y mientras se publica eso, analizo los de hombres y te lo tiro en 3 meses. Y así van a ir construyendo. No creo que lo de otros instrumentos, pero como que fue como pusieron la bandera de este es nuestro tema y vamos a investigar en esto. Me gusta cómo le estás pensando, puede ser, me sirve también. Estaba chequeando porque ellos mencionaban un antecedente con un baterista, pero no hacen exactamente lo mismo. Ahí lo que hacen es asociar, en lugar de la actividad del cerebro del baterista con la actividad del cerebro de su audiencia, asocian la performance del baterista con la actividad. Y no leí el C-Paper, pero apostaría a que cuanto mejor es la performance, algo pasa, o algo está relacionado a la actividad o al gusto o a lo que sea de los oyentes. Todo eso no tiene ningún sentido. Este podcast ya es cualquier cosa, estamos hablando sobre lo que suponemos sobre papers que no leímos, o sea. Tengo una propuesta y es empezar a hacer episodios solo con los abstracts. ¿Haces? Solo con los abstracts. Y un día voy a venir solo voy a contar un episodio con abstract a ver si se dan cuenta o no.
Bueno, limitaciones más, limitaciones menos, músicos más, músicos nuevos. Evidentemente hay algún correlato en nuestro cerebro sobre qué es lo que pasa, cómo nos relacionamos con la música que nos gusta, y es un campo que claramente despierta muchísimo interés y está re poco estudiado. Y nada, les debo, pero quizás es una manera de presionar a Meli para que en el tercer episodio de la trilogía cuente experimentos con ensambles musicales, que era lo que yo había prometido y no cumplí. Tengo una propuesta para hacerle a este grupo de investigación, ver vos si querés que estás en contacto. Se los para que transmitís, avancen. Porque Vale. además de, digo, si todas las participantes se sincronizaban de alguna manera con el violinista, lo más probable es que estuvieran sincronizadas también entre ellas. Sí, pero eso ya se conoce. Está bien, pero pará, ¿qué pasa con una música generada por computadora en la cual no hay una persona generando? ¿Acaso estás siendo sesgada por el último trabajo práctico que tuvimos en el cual un grupo, no sé cómo hizo, pero hizo un robotito que hacía canciones que parecían de Bach y no eran de Bach? Creo que no, porque ya me había olvidado. Pero bueno, por ahí estaba en algún lugar de mi recuerdo de eso, porque había estado muy bien. Sí, me encanta. O sea, es un experimento que estaría buenísimo. Tipo, ver si la audiencia se sincroniza con algo que es sintético y que en principio... Bueno, en realidad no, el primer experimento que haría yo sería el mismo sin el video. O Claro, sea, tal cual. O sea, para mí en ese sentido es lo mismo. O sea, no te importa mucho de dónde está saliendo, ¿no? O sea, ¿cómo reconoces si algo es sintético o no? Si hace la misma música. O sea, una cosa es que te digan, tipo, date cuenta si esto es de Bach o no es de Bach. Y ahí bueno, capaz que podés distinguir algo de si es sintético o no. Pero si es tipo música generada por un violín aleatorio con una inteligencia artificial, tipo, es música. No, pero mi pregunta es mucho más filosófica, ¿eh? Porque es como, si estamos planteando la música como una instancia de comunicación entre dos personas, o dos grupos de personas o lo que fuera, si reemplazamos a uno de esos seres humanos o a una parte de eso por una máquina en la cual la comunicación la entendemos distinto, nada. bueno, y hasta ahí, porque en realidad nunca aclaramos, bueno, sí, es una característica universal humana, pero nosotros mantenemos comunicación verbal con cosas que no son personas, digo. Nos comunicamos con bots todo el Belén, tiempo. por quinta vez, tu gato no te entiende. No sabe cuando vos le decís algo qué es lo que significa. Qué dura que sos, no se lo tenés que decir así, ¿sabes? Bueno, apartemos el delirio y nos despedimos hasta el próximo episodio, que Meli venga a hablarnos de lo que tenga ganas. De lo que quiero, gracias. Gracias, Ro. Oh, ya la había presionado al aire. No voy a ceder ante las presiones. Lo que tenga ganas. Igual va a estar bueno. Capaz que haga esto. Va a traer cosas de batallas de gallos, esa es mi apuesta. No, no me puedo repetir tanto. O sea, si no hubiera estado el primer episodio de Dato Encerrado, 100% hubiera hecho uno de rap, pero porque, o de freestyle, porque es increíble, pero nada, no, ahora no. Bueno, oyentes y oyentas, una vez más, gracias por llegar hasta acá, gracias por acompañarnos en el episodio número 19 de la segunda temporada, que no les voy a decir cuántos episodios les quedan, pero ya no le quedan tantos, así que nada, disfrútenlos. Como siempre, nos escuchamos la semana que viene por Spotify, por YouTube, y la forma de saber cuándo sale un episodio nuevo y de qué se trata y escuchar un adelantito es seguirnos en Instagram, @datoencerrado. Ahora hace poquito también tenemos Twitter, así que nos pueden seguir en Twitter, en @datoencerrado también. Bueno, y si nosotros algún día hacemos un episodio solo con el abstract, ustedes pueden, con la publicación de Instagram, que es menos de un minuto del episodio, intentar adivinar todo lo que pasó en el episodio y contárselo a otra persona. Y después ven si se dan cuenta o no. Como siempre, si les gusta el podcast y quieren ayudarnos a que el podcast crezca, sobre todo a que sorteemos las dificultades técnicas y que podamos llegar a más personas, pueden hacerlo en cafecito.app/datoencerrado. Dale, guacha, 1000 veces hablamos de las neuronas de espejo. No puedo creer que no te acordás. Creo que todas hablamos de las neuronas de espejo alguna vez en un episodio. No me acuerdo. Y que la última vez no fue hace tanto. Y fue hace re poco, o sea, fue seguro segunda temporada, seguro. Sí. Pero decimos un montón que los episodios son independientes, así que yo voy a volver a No, contar. bueno, está bien, pero tampoco le mientas a la gente. Escúchame, hay mucha gente que escucha este programa. Somos un montón.